¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarte esta mañana de sábado 13 de febrero del 2021. Soy tu servidor Jorge Salazar y me da muchísimo gusto que nos estés sintonizando si estás escuchando la radio en el 101.5 de tu banda FM para el estado de Baja California Sur, o si nos estás viendo por medio del Facebook en nuestra página de Facebook personal. Muchísimas gracias y qué bueno que ya estés con nosotros el día de hoy. Fíjate qué maravillosa es la tecnología. Hoy estamos transmitiendo en vivo desde Vancouver y muchísimas gracias a Germán Real, que está al cargo de los controles técnicos ahí en la emisora de radio, por la cual podemos llegar hasta ti por medio de la banda FM. Quiero mandar un saludo muy especialmente a todas las personas que nos están enviando mensajes por medio del WhatsApp, por medio del chat, y en especial a Rosy Castillo, a su esposo Miguel, quienes nos solicitaron que el día de hoy habláramos de un tema muy especial, un tema muy importante. Ese tema que para muchos creyentes es un tema muy misterioso, y estamos hablando precisamente del pecado imperdonable o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y se presta a muchas confusiones. Muchas personas dicen, bueno, ¿cuál es ese pecado imperdonable? ¿Será que yo he cometido ese pecado imperdonable? Y si es imperdonable, pues estoy frito porque ya no tengo ninguna otra opción. Entonces, ¿cómo puedo saber si yo he cometido ese pecado imperdonable? Y ¿cómo puedo saber más específicamente cuál es ese pecado para yo poder también tener claridad en ese sentido? De modo que el programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar acerca de este tema que nos pide Rosy. Pero quiero invitarte a que nos hagas llegar tus dudas y tus comentarios conforme vamos platicando, conforme vamos analizando este tema tan interesante. Ten la confianza, si tienes alguna duda, alguna pregunta acerca de lo que vamos comentando, pues de ponerla también en el chat, en los comentarios, y con muchísimo gusto lo vamos a leer y a compartir con el auditorio. Un saludo a Isabel de López, nos dice: hermano, Dios le bendiga, muchos saludos especiales para toda su familia. Gracias, Isabelita. Gracias también a Darío y a Dulce, que nos sintonizan a veces desde San Evaristo, otras veces desde la hermosa ciudad de La Paz. Y nada más para que se den una idea, aquí estamos ahorita con una sensación térmica de menos 15 grados centígrados. Así es de que me falta poco para convertirme en paleta. Nos estamos congelando con una onda fría que viene del Ártico. Pero bueno, siempre estamos manteniéndonos calientitos con el recuerdo de su cariño, con el recuerdo de su amor, de su amistad, y especialmente con el privilegio de poder seguir en comunicación, poder seguir aprendiendo juntos acerca de la palabra de Dios. Bien, simplemente me resta darte el número de WhatsApp si nos quieres mandar un mensaje, que es el 612-348-7363. 612-348-7363. Y sin más preámbulo, ¿qué te parece si comenzamos a platicar un poquito acerca de la blasfemia contra el Espíritu, o acerca del pecado imperdonable? Para poder entender este tema, es importante que comprendamos un poquito del contexto histórico de la nación de Israel, del judaísmo, del Antiguo Testamento, y qué es lo que había en la mente precisamente de los fariseos, de los escribas, de todos aquellos que estaban escuchando al Señor Jesús decir estas palabras tan especiales acerca de la blasfemia contra el Espíritu. Y la vamos a leer en los Evangelios, porque la encontramos en el libro de Marcos, la encontramos en el libro de Mateo, la encontramos en el libro de Lucas, lo cual cuando vemos algo repetido tantas veces en la palabra de Dios, decimos, bueno, pues debe ser algo importante. Pero más aún, además de esta advertencia que el Señor nos da y que vamos a leer con calma, encontramos también referencias acerca de este mismo tema en la primera carta de Juan. Encontramos referencias a esto en el libro de los Hebreos, por ejemplo, en 2 de Corintios. En fin,
Una y otra vez vamos a ver en la epístola de Judas también. Vamos a ver cómo este tema es algo tan importante y especialmente me interesa que tú y yo podamos ver no nada más de qué se trata para disipar nuestros temores o para saber qué ha pasado con nosotros, sino también de manera práctica. ¿Qué significa no nada más no blasfemar al Espíritu Santo, sino atender a las advertencias, atender a esos toquecitos que nos da en el hombro, atender a esas invitaciones, esas exhortaciones y esa dirección que el Espíritu Santo nos da a cada uno de los creyentes, quienes al entregarle nuestra vida al Señor, bueno, en ese momento el Espíritu Santo ya está obrando en nuestro corazón y ya nos está transformando. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo habita en la vida de todo creyente. De manera que nuestra relación con el Espíritu Santo es una relación activa, es una relación continua, es una relación de dependencia que tenemos que aprender a identificar. Porque muchos de nosotros como cristianos hemos dejado relegado precisamente a la tercera persona de la Trinidad y nos enfocamos en Jesucristo, nos enfocamos en el Padre, pero en realidad no le damos su lugar a Dios Espíritu Santo, y en algunos de los casos, en otros de los casos hay quienes se van al extremo y no nada más su enfoque es único y exclusivamente el Espíritu Santo, sino que es un enfoque que se ha distorsionado y que en realidad hace una mala representación del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿de dónde viene todo esto? Bueno, acuérdate que en el Antiguo Testamento el Señor les dio leyes muy específicas a la nación de Israel. Y una de estas leyes fue precisamente el no blasfemar el nombre de Dios, el no usar el nombre de Dios en vano. El temor de la blasfemia hacia Dios. Y blasfemia pues quiere decir injuriar, quiere decir calumniar, quiere decir difamar, hablar mal, representar erróneamente la persona hacia la que estás blasfemando, decir cosas incorrectas, inciertas de esa persona. Aunque a lo largo de los años, por ejemplo en el español, la blasfemia se ha utilizado más específicamente hacia Dios o hacia las cuestiones religiosas, en términos generales eso es lo que significa blasfemar. De modo que cuando Dios da instrucciones muy específicas de que traería un castigo severo sobre quien blasfemara a Dios o quien usara el nombre de Dios en vano, la nación de Israel dijo, ay, esto está grave. Esto es algo peligroso, entonces yo no quiero tener la ira de Dios, yo no quiero enemistarme con Dios, yo no quiero que Él sea mi enemigo y que por causa de yo estar haciendo algo en contra de Él o usar el nombre de Dios en vano, me corten del campamento, me corten de la nación de Israel y pierda los privilegios que tenemos como pueblo escogido de Dios. De manera que lo que ellos hicieron fue decir, ¿sabes qué? Para no errar, para no cometer por accidente o blasfemar por accidente el nombre de Dios, mejor no hay que usar el nombre de Dios. Y entonces determinaron dejar de usar el nombre de Dios y dijeron, no vamos a pronunciar su nombre. Y el nombre de Dios se dejó de pronunciar. Y entonces, en lugar de pronunciar el nombre de Dios, sustituyeron el nombre de Dios por la palabra Adonai, que es uno de los nombres para Dios. Entonces empezaron a decir Adonai, el Señor. Y por eso es que muchas veces ves en las traducciones, por ejemplo, de la Biblia, que te dicen el Señor, Adonai, Elohim, etc. Ya en las traducciones en español, el nombre de Dios, el tetragrametón, que es Yahweh, se traduce como Jehová. Y por eso encuentras Jehová también en tu traducción al español, que no es otra cosa más que la unión de Yahweh, del tetragrametón, es decir, las 4 letras que indican el nombre de Dios, y la terminación de Adonai puestos juntos, y eso te da el nombre Jehová. Entonces, de esa manera es como la nación de Israel empezó a dirigirse a Dios. Cuando viene el Señor Jesucristo,
toda esta cultura de temor hacia blasfemar el nombre de Dios ya había crecido más allá de lo que Dios les había pedido. Es decir, ya los judíos habían hecho una serie de leyes y una serie de normas para que la gente no fuera a caer en el pecado de blasfemar a Dios. Y entre esas normas estaban el no jurar por el templo, el no jurar por el cielo, el no jurar, obviamente no jurar por Dios, y una serie de cosas que habían estado ellos agregando a todas estas normas del Antiguo Testamento. Sin embargo, el asunto de la blasfemia contra Dios seguía siendo un asunto terrible y un asunto tremendo. Tanto así que si tú te acuerdas el juicio que hacen de Jesús, si mal no recuerdo en Mateo 26, cuando el sumo sacerdote lo está confrontando con su ministerio, con su vida y con lo que se dice de él, la acusación es que él está blasfemando a Dios. Y en ese sentido quieren matarlo, y quieren matarlo precisamente porque ellos dicen que está blasfemando a Dios, aunque Jesús en ningún momento ha blasfemado el nombre de Dios, y no podría porque Él es Dios. De manera que en ese contexto histórico es que se da la acusación precisamente de los fariseos, de los escribas hacia Jesús, y la respuesta que Jesús les da en el libro de Mateo, en el capítulo 12. Acompáñame a Mateo 12 y ahí lo vas a poder encontrar conmigo. Mateo capítulo 12, versículo 22. Te voy a leer todo el pasaje que habla de esta escena para que tengas un poquito más del contexto, y después lo vamos a ir analizando juntos, si te parece. Por cierto, no sé si te había presumido esta maravillosa tacita de café que me regalaron Ale y Agustín Guerra. Me encanta porque mira lo que dice. Dice: Jorge, el pastor más chiquitiguao. Qué lindos. Muchísimas gracias a Ale y Agustín, que cada que tomo mi café me acuerdo mucho de ustedes con muchísimo cariño. Mateo capítulo 12, versículo 22. Dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, es decir, le trajeron a Jesús a esta persona endemoniada, ciega y muda. Y dice: y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Fíjate qué interesante. El Señor le traen a él a un ciego mudo endemoniado. La gente sabe que está endemoniado seguramente por la manera en la que actuaba. La Biblia no nos dice cómo es que sabían, pero sí nos dice claramente que estaba endemoniado. Y cuando el Señor le sana, dice que toda la gente queda atónita y dice: ¿será este aquel hijo de David? ¿Por qué? Porque en la mente del judío, ellos estaban esperando al Mesías, ellos estaban esperando al Redentor, aquel que traería y que llevaría a Israel a la gloria que tuvo en el tiempo de David y Salomón. Aquel Mesías, el ungido de Dios, que vendría tal y como los profetas lo habían anunciado cientos de años antes. Cuando ven las obras de Jesús, cuando ven sus milagros, dicen: este tiene que ser aquel, será aquel el hijo de David. Pero mira el versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Fíjate qué tremendo. Los fariseos, que son los que estudiaban la ley, los que conocían las profecías, los que estaban al pendiente de todas estas cosas y los encargados de guiar al pueblo hacia las cosas de Dios, han visto las maravillas de Jesús, han visto sus milagros, han visto sus obras. Están aquí, están viendo cómo sana a un endemoniado ciego y mudo, y en lugar de decir ¡wow!, no, tienen que pensar precisamente lo opuesto, y acusan a Jesús de que lo que él lo está haciendo con la fuerza de Satanás, por el poder de Belcebú. Esa es la acusación que ellos hacen. Y mira lo que dice el versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos,
les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Y esa es precisamente el punto de nuestro tema el día de hoy. Que el Señor dice, bueno, si estás blasfemando contra el Espíritu Santo, ¿sabes? Ese pecado no tiene perdón de Dios. ¿Cuál es ese pecado? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Si tú te acuerdas de lo que acabamos de leer, los fariseos están acusando a Jesús de obrar en el poder de Satanás. Cuando tú lees el mismo pasaje en Marcos capítulo 3, tienes exactamente la misma escena. Los fariseos acusando a Jesús de usar el poder de Satanás. Lo que están haciendo es que están diciendo que Cristo es un agente de Satanás. En términos muy específicos, la blasfemia contra el Espíritu, el pecado imperdonable, es precisamente el negar la obra de Dios o el atribuir los actos de Dios a Satanás. En ese sentido, tú vas a encontrar a lo largo del Nuevo Testamento una serie de casos en la que nos dice, mira, hay pecado que es de muerte, y este pecado que es de muerte, por ese ni siquiera te pido que ores, porque ya no hay para dónde hacerse. Hay ocasiones en las que vamos a leer que quienes caen en este tipo de pecados ya no tienen ni siquiera una alternativa, una opción para su redención. Esto lo puedes encontrar, por ejemplo, en el libro de Hebreos. Pero déjame te leo primera de Juan 5:16. Fíjate lo que dice. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y cuando tú lees el contexto de Primera de Juan, te está hablando de aquellos que niegan la encarnación de Jesús, aquellos que niegan la obra de Cristo, el mensaje del Evangelio. Es decir, no se trata de quienes no conocen a Dios, no se trata de quienes nunca han escuchado nada sobre Dios, sino que nos habla de aquellos que han conocido el mensaje del Evangelio, que han escuchado lo que Dios ha hecho, lo que Cristo hizo por nosotros, pero a pesar de todo esto, se levantan de manera frontal en contra de la Iglesia, en contra del Espíritu Santo, en contra de la palabra de Dios. Ese tipo de personas que pelean y pelean y pelean en contra de la obra de Dios son aquellas personas para los cuales ya no hay perdón. Y no hay perdón no solamente por lo que están haciendo, sino porque ni siquiera ellos buscan el perdón, no buscan ni siquiera el arrepentimiento. En ese sentido, la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. De modo que es gente que se ha
envuelto en un remolino en el que cada vez están atrapados en una profundidad de oscuridad y perdición cada vez más densa. Esas cadenas de oscuridad simplemente les esclavizan hasta que llegan a su perdición total y eterna. ¿Por qué? Porque están peleando en contra de Dios. Segunda de Timoteo 3:8, por ejemplo, nos dice: de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, hombres réprobos en cuanto a la fe. Es decir, personas que activamente quieren destruir las obras de Dios. Te voy a leer otro versículo en Judas versículo 13, con esto te va a quedar un poco más claro también de la descripción que nos hace. Hablando de este tipo de personas, dice que son fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y mira, acompáñame por favor a Hebreos capítulo 6. Aquí tienes un pasaje muy descriptivo, un pasaje maravilloso. Hebreos capítulo 6. Te voy a leer del versículo 4. Por favor, si tienes algún comentario o alguna duda en lo que buscamos esto, pónmelo por aquí en el WhatsApp, en el chat, y podemos seguir aprendiendo juntos y conversando juntos. Hebreos capítulo 6, versículo 4, mira lo que dice. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Lo que el autor de Hebreos nos está diciendo aquí precisamente, muchas personas se han confundido con este pasaje y piensan que habla de que uno puede perder su salvación, porque dice quienes han probado el don celestial, quienes han visto al Espíritu Santo en acción, etcétera, si han recaído, pues ya no hay oportunidad para ellos. Pero en realidad no está hablando de que nosotros podamos perder la salvación, sino que está hablando de aquellas personas que pareciera que empiezan participando de la fe, empiezan participando de la obra de Cristo, participan en la iglesia, sirven, van a las campañas evangelísticas, ayudan con los niños, con los eventos especiales, tocan en la alabanza. Incluso hay algunos que han sido predicadores, pastores y grandes ministerios internacionales. Y de pronto, de un día para otro, te enteras que empiezan a decir públicamente que ellos no creen en Jesús. Que para ellos esto del cristianismo y esto de la Biblia y esto de Jesús es una gran farsa y es una gran mentira. Y entonces te preguntas, ¿qué pasó con este hombre? O aquel gran ministro, televangelista, qué sé yo, que cae en pecado sexual, o que roba dinero de la iglesia, o que tenía hijos por ahí regados, no sé. Tantas cosas así que a veces ocurren en nuestro mundo. Y tú te preguntas, bueno, perdió su salvación, cayó. Pero lo que Hebreos nos está diciendo es que esas personas en realidad nunca nacieron de nuevo, nunca hubo una regeneración genuina. Dios nunca vino y tomó su corazón y lo transformó
en un nuevo corazón, que es la doctrina de la regeneración, cuando nosotros nacemos de nuevo y somos nuevas criaturas en Dios, que es cuando viene la salvación. De manera que si eso no ha ocurrido en tu vida, tú puedes andar con los cristianos y puedes hablar como cristiano y puedes levantar tus manos y sentir que eres cristiano, pero si no ha habido un cambio interno, no importa el esfuerzo que hagas para que aparente ser un cambio en tu vida, jamás lo vas a poder conseguir. Y eventualmente puedes incluso hasta terminar negando la efectividad de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no se trata de imitaciones, no se trata de hacer la voz como si fueras una persona muy espiritual. No, se trata de que el Espíritu Santo transforme tu corazón y que haya un nuevo nacimiento en tu vida. De manera que cuando Dios te hace una nueva criatura, entonces el cambio se da. Y el cambio se da porque su Espíritu Santo mora en ti. El problema es que muchas de estas personas que no han aceptado el mensaje de salvación, que no han nacido de nuevo, se filtran en la iglesia y desde dentro de la iglesia empiezan a combatir contra las cosas de Dios. Y es lo que ha ocurrido a lo largo de los años desde el primer siglo. Ya desde el principio de la historia de la iglesia había gente luchando, había gente tratando de desacreditar a Pablo, lo puedes leer en Primera y Segunda de Corintios. En Gálatas había gente tratando de arrastrar a los creyentes al judaísmo, en contra de la voluntad de Dios. En las epístolas de Juan, de Pedro, tienes a un grupo de gente, los gnósticos, y un grupo de personas que están tratando de minar la obra de Jesús y tratando de engañar a todos los que ellos puedan. Y lo que la palabra nos dice es que nos advierte una y otra vez acerca de estas personas. Y nos dice, estas personas no tienen opción. Y ya no tienen opción porque ya escucharon el mensaje del Evangelio, porque ya conocen la obra de Jesús, pero a pesar de que la conocen y a pesar de que lo han escuchado, se paran activamente en contra de él. Ahora, tú y yo como creyentes, si es que tú le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, si tú te has arrepentido de tus pecados, una de las cosas que ocurre cuando leemos acerca del pecado imperdonable es que decimos, ay Señor, no vaya a ser que yo ya lo cometí. ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque si ya cometí el pecado imperdonable, Dios no me va a perdonar. Señor, por favor, que no haya yo cometido ese pecado. ¿Sabes? Ese sentimiento de angustia, ese sentimiento de decir, yo no quiero blasfemar contra el Espíritu de Dios, yo no quiero blasfemar en contra de Dios, es una prueba de que en tu corazón te importa honrar a Dios. Es una prueba de que en tu corazón te importa tener comunión con Jesucristo, te importa no decepcionar a aquel que dio su vida por ti. Lo cual a mí en lo personal me dice, pues no has cometido ese pecado. No has cometido el pecado imperdonable. Puede que hayas blasfemado contra Dios en tu vida pasada, puede que incluso hayas levantado tu puño hacia el cielo y le hayas gritado de maldiciones a Dios en medio de algún momento de crisis, pero ese no es el pecado al que nos está refiriendo el Señor Jesucristo. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto, pero vamos a hacer una pequeña pausa, pues necesitamos tener comerciales en nuestra transmisión por el 101.5 de FM. Y después de esta breve pausa, en 3 minutitos, regresamos para la conclusión de este tema. Y mientras estamos en la pausa, pues vamos a también a ver tus comentarios, tus preguntas y poder ampliar un poco más aquellas cosas que no te estén quedando claras de lo que estamos conversando en esta transmisión. Así es de que no te vayas, seguimos transmitiendo y regresamos al segundo bloque después de esta pequeña pausa. Bien, pues estamos de regreso después de esta breve pausa de comerciales para seguir con ustedes en este tema tan interesante acerca de la blasfemia en contra del Espíritu Santo.
Tenemos por aquí algunos saludos que nos han mandado por medio del Facebook y quiero mandarles un saludo también muy especialmente a Jorge Arce, a Eloína Heredia, a Juan Manuel, Manuel Salvador Geraldo, Roberto Cetina, Jorge Arce, Rogelio Sánchez y por supuesto Edgar Salazar, mi querido hermano. Gracias a todos ustedes por sus comentarios, por sus bendiciones y sus saludos, que no deja de motivarnos y no deja de alegrarnos el poder ver que podemos estar en comunicación, podemos estar en contacto, interactuando juntos con la palabra de Dios. Tengo también una pregunta que nos enviaron por medio del WhatsApp. Cristian Gabriel nos pregunta: ¿Dios ama a todo el mundo o solo a sus hijos? Y si solo ama a sus hijos, ¿lo hace desde siempre o desde que respondieron al Evangelio? Es una pregunta muy interesante y gracias a Cristian por hacernos esta pregunta. La vamos a responder, por supuesto. Un saludo a Rocío Peredo también, bonjour, y Alex Lutín, que nos saludan por medio del Facebook. La pregunta acerca de si Dios ama a todo el mundo es una de esas preguntas muy especiales, porque nos dicen, bueno, si Dios ama a todo el mundo, ¿por qué manda a unos al infierno y a otros al cielo? Entonces viene la intención o quizás la implicación de que quienes se van al infierno Dios no los ama y que solamente ama a aquellos que salva. Es muy claro el versículo que leemos en Juan capítulo 3, 16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero tiene una segunda parte la pregunta que nos hace Cristian, y es si los ama después de que aceptan a Cristo. Y esto es una pregunta muy interesante, tiene muchas implicaciones para ti y para mí, porque el decir que Dios ama a alguien hasta después de que aceptan a Cristo, pues viene a ser un amor condicional, viene a ser un amor hasta cierto punto abusivo. Bueno, pues yo te amo si es que tú haces algo por mí, yo te amo si es que tú respondes favorablemente hacia mí. Y no es la enseñanza de la palabra de Dios. La enseñanza de la palabra de Dios es que nosotros no amamos a Dios. Nosotros de hecho huimos de Dios. Romanos 3 nos dice que nadie busca a Dios, que no hay quien lo busque, que no hay quien lo ame, que no hay quien lo quiera. Y dices tú, caray, ¿cómo es eso posible? Pues si yo lo amo y yo lo quiero. Bueno, claro, tú lo amas porque Él te amó primero, y ahí sí cambian las cosas. Cambian las cosas porque cuando el hombre cae en pecado, nuestro corazón queda esclavizado precisamente por el pecado. La Biblia nos dice que estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, que estábamos esclavizados del pecado y esclavizados a la muerte. Esto quiere decir que no tienes opción, no tienes ninguna opción en realidad más que hacer aquello que tu amo te obliga a hacer, en este caso el pecado. De manera que todos nosotros, sin la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, sin la obra regeneradora, es decir, sin que venga Dios y transforme nuestro corazón, no podríamos buscar a Dios. No podríamos ni siquiera responder al mensaje del Evangelio. Es decir, esto quiere decir algo muy importante, Cristian. Quiere decir que la salvación es de Dios. Como dice la palabra, la salvación es del Señor. Él viene y Él transforma nuestro corazón para que nosotros podamos responder al mensaje del Evangelio en fe. Y esto nos dice que la salvación es de Él. Ahora, siguiendo tu pregunta, ¿a partir de cuándo nos ama? La Biblia nos dice que nos ama desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que cualquier cosa existiera. Nosotros en el corazón de Dios, en la mente de Dios, Dios que no está limitado por el tiempo, por el espacio, absolutamente por nada, ya nos amaba. Y es en ese amor que el Señor
a pesar de que sabía que nos rebelaríamos en contra de Él, a pesar de que sabía que alzaríamos nuestro puño y diríamos, ¿sabes qué, Dios? No te quiero, no te necesito, yo quiero ver las cosas por mí mismo. Y si te pones a pensarlo detenidamente, ese es el corazón de nuestro problema. Queremos independencia, queremos autonomía, yo quiero ser el centro de todo. A mí no me digan lo que tengo que hacer, no me digan cómo hacerlo, yo soy el centro y yo soy el que tomo mis decisiones y yo soy Dios. A lo mejor no decimos yo soy Dios, pero vivimos como tales. Ponte a pensar un momento, ¿por qué nos enojamos? Vas manejando en la carretera, en la calle, y quítense porque yo traigo prisa. Y te pones a pelear con tu esposa y discutes con ella porque no me respeta, porque no hace lo que yo quiero. Y me frustro porque mis hijos no llegan a mis estándares. Y me peleo con el compañero de trabajo porque no sabe cómo hacer las cosas. Si me dieran a mí ese puesto, yo lo haría mejor. Y entonces nos damos cuenta que en realidad el corazón del problema es nuestro corazón idólatra, que nosotros no queremos a Dios, queremos ser nosotros el centro de la imagen. Ahora, lo interesante de esto es que a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra rebelión constante en contra de Dios una y otra vez, Dios nos amó. Y nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros. Ahora, obviamente la primera objeción que saldría, y me adelanto un poquito, es, bueno, y si nos ama a todos, y si nos amó a pesar de nuestra rebelión, ¿por qué entonces nada más unos cuantos son salvos y los demás no? Bueno, la respuesta más básica y arriesgándome a sonar un poco simplista, es que, pero es la respuesta bíblica, es que Dios sí es amor, sí es gracia, sí es misericordia, pero también es un Dios santo y es un Dios justo. De modo que la justicia de Dios también tiene que ser desplegada en todos sus atributos. Y esa justicia demanda castigo por el pecado. Por ello es que el castigo por el pecado viene sobre todos aquellos que no se han arrepentido, que no han aceptado a Cristo en su corazón como su Dios, como su Salvador, que no han reconocido su posición de rebeldes, de enemigos de Dios, y que no se han reconciliado por medio de Cristo con el Padre. Pero el amor de Dios es tan claro. Dice el libro de Romanos que Dios nos amó aún estando en nuestros pecados, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio en rescate por todos nosotros. Y esa es la confianza que tú y yo podemos tener, Cristian, y todo nuestro auditorio. La confianza que podemos tener es que a pesar de nuestra rebelión, a pesar de nuestras ideas torcidas acerca de Dios, porque déjame decirte que muchos de nosotros tenemos nuestros propios conceptos de Dios. Y no, yo no creo en el Dios de estos, y yo no creo en el Dios del otro, y yo no creo en el Dios que dicen, que dijeron. Pero Dios ya nos dijo quién es Él y cómo es Él. Dios nos ha dicho, mira, me voy a revelar a ti y te voy a enseñar quién soy y cómo soy para que me conozcas como yo soy. Y a pesar de que a veces somos medio cabezones, el Señor viene y nos recibe y nos acepta si estamos dispuestos a ser reconciliados con Él. Espero que esto haya respondido a tu pregunta, Cristian. Si no es así, si tienes más dudas, por favor, ten toda la libertad de seguir en comunicación y poder seguir platicando acerca de estos temas tan interesantes. Saludos a Jimena Ferrer, que nos está también sintonizando por medio del Facebook. Y bueno, estamos hablando acerca del pecado imperdonable, estamos hablando acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y de manera muy sintetizada, lo que estábamos diciendo es que este pecado es precisamente el pecado que cometen aquellos que separan
intencionalmente, activamente en contra de la obra del Espíritu, en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de su iglesia. Aquellos que buscan destruir las obras de Dios a sabiendas del mensaje del Evangelio, a sabiendas de haber conocido a Cristo. Acompáñame al libro de Hebreos, si tienes tu Biblia. Si no tienes tu Biblia a mano, yo te recomiendo también que instales alguna aplicación. Biblia.com es muy buena también. En Hebreos capítulo 10 te voy a leer del versículo 26. Hebreos 10, 26. Mira lo que dice. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y este versículo que sigue, que es tan tremendo, que dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahí lo tienes. Una persona que ha conocido, que ha entendido su rebelión, que ha entendido de dónde lo sacó Dios, cómo lo llevó el Señor de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo entonces va intencionalmente a pisotear el nombre de Cristo? ¿Cómo entonces va intencionalmente a desacreditar o a luchar en contra de lo que ese Dios santo, ese Dios puro ha hecho por nosotros? No es cualquier cosa. No es cualquier cosa que el Todopoderoso, que el Creador de todo lo que hay, se haya rebajado a hacerse como una criatura. El libro de Filipenses nos dice que no escatimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se hizo hombre. Y como hombre se hizo siervo y vino a sufrir hasta la muerte para recibir en sí mismo. Cristo recibe en su cuerpo la ira de Dios por nuestros pecados. Es decir, la santidad de Dios que demanda el juicio sobre el pecado ha sido satisfecha en el cuerpo de Cristo Jesús, porque el castigo de tus pecados y de mis pecados se ha efectuado sobre Él. De manera que Él ha pagado el precio por mis pecados. Y la manera en la que vemos que Dios ha aceptado ese sacrificio como un sacrificio propicio para nuestros pecados es que le resucita al tercer día. Y le devuelve la vida precisamente porque Él es inocente, porque Él no es culpable de ninguno de los pecados, sino que por el contrario, es el único que obedeció la ley de Dios perfectamente, sin pecado, y murió, el justo por los injustos, para la gloria de Dios. De manera que, habiendo entendido esto, pues sería verdaderamente absurdo que lucháramos en contra de Dios, que lucháramos en contra de su palabra y que tratásemos de desacreditarla para cambiarla por filosofías paganas o por filosofías humanistas en los que el hombre es el centro de todo y después de aquí no hay nada más que células muertas que se regresan a la tierra para que siga el ciclo de la vida sobre este planeta. Ese tipo de mentalidades que activamente luchan. No estoy diciendo que puedas tener tus teorías y tus ideas y jugar con ellas y filosofar y tratar de encontrar los caminos. No hay nada de malo con eso. Pero lo que sí hay algo de malo, y es lo que estamos leyendo esta mañana, es cuando, conociendo el mensaje del Evangelio, activamente luchas en contra de Dios.
Nos mandan saludos por aquí. Janet Camacho, un saludo muy muy grande para ti, Janet, para Alex, tu preciosa familia. Dice, muy interesante el tema. Saludos y gracias, pastor. Eddie Antonio Gutiérrez, bendiciones, mi estimado maestro. Saludos desde Nicaragua. Pastor Eddie, un abrazo muy grande para ti. Un hermano lindísimo con una voz maravillosa y una manera de cantar y adorar al Señor increíble. Bien, pues te decía, en términos generales, como creyente, tú puedes estar tranquilo. Yo creo que ese es el corazón o el meollo del asunto por el cual Rosy también nos hacía esta petición de que tocáramos este tema. Puedes estar tranquilo si tu deseo es honrar a Dios y buscarle. Ahora, déjame decirte algo más, y esto es muy interesante. ¿Qué pasa con el creyente que ha nacido de nuevo, que tiene al Espíritu Santo en él y que quieres honrar a Dios, pero sigues pecando? Dices, es que no concibo que verdaderamente sea yo una nueva criatura y siga pecando y siga haciendo cosas por las cuales me sonrojo, por las cuales me siento mal, por las cuales digo yo, no, es que no soy digno del sacrificio de Cristo, no soy digno de que me diga. Es más, a veces ni quieres que sepan que eres cristiano, porque dices, hijo, le van a decir, mira, y dice que es cristiano y ve todo lo que hace y lo que no hace y qué sé yo, ¿no? Y dices, prefiero ser de la secreta. ¿Qué pasa? ¿Será que entonces no he nacido de nuevo? ¿Será que entonces el Espíritu Santo no está trabajando en mi vida? Mira, yo pienso que hay dos vertientes. Una puede ser precisamente que no, efectivamente no hayas nacido de nuevo. Es lo que dice Mateo 7. Dice, bueno, Señor, ¿y cómo voy a saber quiénes sí son los de a de veras, quién es trigo y quién es cizaña? Y el Señor dice, muy fácil, por sus frutos los conoceréis. Porque un árbol de espinos no va a dar fruto y un árbol de frutos no va a dar espinos. De manera que si la vida de esta persona, o en este caso si tu vida, es una vida en la que tú puedes ver el fruto del Espíritu Santo, tú puedes ver cómo has conquistado ciertas áreas en tu caminar, tú puedes ver que genuinamente el pecado te duele, que genuinamente te pesa, que dices, es que yo no quiero ser así. Y genuinamente vienes a Dios y dices, Señor, perdóname porque ya la regué otra vez. Mira, estaba platicando con alguien y ya inflé la verdad otra vez. Ya le dije que yo hice no sé qué, cuando no fui yo, fue tal persona. Y ando saludando con sombrero ajeno. Señor, perdóname. Si te pesa, si verdaderamente tienes ese... el Espíritu Santo te está... redarguyendo, es la palabra que usamos en los círculos cristianos. Si nunca lo habías oído, redarguir es como corregir, cambiar tu argumento. Si el Espíritu Santo te está poniendo en el spot y te está diciendo, no, Jorgito, ya la regaste otra vez, andas mal, hermanito, entonces tu respuesta tiene que ser en arrepentimiento, tu respuesta tiene que ser en fe, en decir, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, ¿qué debo de hacer? Si ese es tu caso, bueno, yo estaría tranquilo porque quiere decir que estoy viendo una vida de santificación, una vida de crecimiento gradual y una vida en la que el Espíritu Santo efectivamente está tratando con mi corazón. Pero si tu caso es el que volteas hacia atrás y dices, pues no, yo sigo siendo la misma lacrita que siempre he sido, o pues yo puedo seguir pecando a gusto y disfrutando de todas las cosas que sé que ofenden a Dios y no me molestan en lo más mínimo, yo sí diría, caray, más bien tienes que examinar tu corazón y saber si verdaderamente estás teniendo una relación genuina con Dios. Porque ahí mismo al final del capítulo 7 de Mateo, que es el final del Sermón del Monte, el Señor dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Y el Señor Jesús dice, y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Es decir, no tuvieron una relación con Dios, no conocieron a Dios
no hubo ese nuevo nacimiento. ¿Cuál debe de ser nuestro deseo? Nuestro deseo debe ser venir a Dios, conocerle a Él y rendirle nuestra vida. Cuando tú naces de nuevo, no cambian tus conceptos de Dios automáticamente. Tienes que venir a la palabra de Dios, estudiar su palabra y conocerle tal como Él es. Y entonces, conforme empiezas a conocerlo como verdaderamente es, comenzarás a amarlo como Él quiere ser amado, en espíritu y en verdad. Y entonces tendrán sentido las bendiciones de Dios en tu vida. Podrás caminar con esa seguridad de decir, yo sé a quién he amado, yo sé quién es mi Dios, quién es mi Salvador, y yo sé quién nunca me dejará, quien siempre estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Espero que haya sido de bendición este programa para ti, y si Dios nos lo permite, estaremos en vivo nuevamente el próximo sábado. Mándanos tus preguntas, tus dudas por medio del Facebook, por medio del WhatsApp, y sigamos aprendiendo juntos de ese Dios maravilloso que tanto nos ha amado. Que Dios te bendiga.